Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por estar acá en esta nueva entrega de los Flash Talks de la Escuela de Artes y Humanidades, donde conversamos sobre diversos temas de interés, de coyuntura. Y en esta ocasión, pues, la escuela nos ha querido invitar a conversar sobre La Vorágine, una novela que, como seguramente ya saben, el próximo año celebrará su centenario de publicación. La novela fue publicada en noviembre de 1924 y lo que se ha visto es que hay un interés muy grande de las universidades, del gobierno, del mundo editorial por hacer esta conmemoración. Entonces, bueno, para eso invitamos aquí quizás a la persona con la que mejor podríamos hablar de este tema, que es Juan Carlos Orrego. Para quienes no conozcan a Juan Carlos es escritor, cuentista, cronista. Él viene de la antropología, es profesor de la Universidad de Antioquia, donde se dedica a enseñar teorías antropológicas, clásicas, entiendo. Y digamos, a partir de eso, Juan Carlos ha hecho un trabajo muy especial de divulgación a través de la literatura. Él publicó recientemente, ¿hace cuánto, Juan? 2, 3 años, Antropólogo de Poltrona. 5. 5, mira, que recoge sus entradas en un blog que él tuvo con el mismo nombre, Antropólogo de Poltrona, y que fue un blog muy, muy leído. Ese libro lo publicó Sílaba Editores. Y bueno, digamos, para no demorarnos más, invitados pues a conocer toda la obra de Juan Carlos, que es una obra ya robusta, digámoslo. Juan, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Qué bueno que vengas a la universidad. Juan ha sido profesor de la universidad también, de las maestrías de literatura, de estudios humanísticos. Es un gusto tenerte por acá, hombre. No, a vos por invitarme, siempre hablar de libros es muy bueno, pues uno lee para hablar de lo que lee, ¿cierto? Y no siempre se dan los espacios, así que yo celebro esta idea de hablar sobre La Vorágine, pues también en la antesala de esa celebración. Pero bueno, hablemos de José Eustacio Rivera, no de Antropólogo de Poltrona. Ok, bueno. Bueno, digamos, lo que he escuchado recientemente sobre el centenario de La Vorágine es que parece ser una novela que muy claramente se puede leer de una manera especial a través de lo que estamos viviendo. O sea, parecería que la discusión que hay sobre la economía extractiva, sobre la extinción humana, sobre la crisis ambiental, le ha dado a La Vorágine un nuevo lugar. Digamos, la leímos siempre como la novela de la selva. Eso lo podemos mirar ahora. También se considera una especie de novela nacional, ¿sí? Pero hoy en día parece haber ganado como en una especie de universalismo, dadas estas cuestiones que estamos viviendo. ¿Vos qué pensás de eso? Y antes de que me contestes, quería contarles que la razón también por la que Juan está aquí es que Juan está coordinando un libro colectivo donde pues él y Pablo Montoya, que es el coeditor, invitaron a participar a una serie de personas que se han ocupado de La Vorágine y de otros temas conexos. Entonces, ¿qué pensás de eso? Como de hecho, esta conversación se llama Versiones contemporáneas de La Vorágine. ¿Qué pensás de su actualidad hoy? Sí, indudablemente el tema del extractivismo pues hace que hoy haya quien se interese por ella. Posiblemente hay muchas personas que no leen la literatura por parecerles que habla de mundos que están en otro lado, sí lean La Vorágine porque hable del extractivismo, pero yo creo que esa es la lectura más trillada. Yo creo que si la Vorágine se mantuvo vigente en parte fue por eso. Yo pienso que lo que quizás hoy sí, sin que nos demos cuenta, digamos, está haciendo que el centenario haga ruido, no es tanto el tema del extractivismo, que repito, me parece que es el que siempre ha estado prendido, sino el tema de la violencia. No hay que olvidar esa primera línea de la novela, que Arturo Cova se confiesa ganado por la violencia, y la violencia en mayúscula. Caigamos en cuenta que esto es 1924, todavía no existe la violencia como periodo histórico. Entonces es muy llamativo que él le dé ese relieve a la violencia. Yo creo que en esa conciencia es que nos ahogamos ahora, y yo creo que también por eso La Vorágine tiene importancia. Hay mucho interés por leerla por eso, porque pareciera que es un libro que nos va a hablar como de ese origen terrible de nuestros padecimientos, como una suerte de mito que regresa un siglo después a hablarnos de la violencia que, repito, que a todos nos aflige, y posiblemente, repito, esa es una expectativa de lectura hoy
recuperada o nueva, ¿cierto? Creo que es una manera de, como que no esperábamos que nos llegara ese documento. Y creo que hay otra cosa que tiene, y es que yo creo que es una de las novelas más machistas escritas en Colombia, ¿cierto? Alicia hace una cosa, Alicia lo estorba, dice él, casi que en la segunda página, me estorbaba como unas esposas. Entonces me parece que hoy está servido el banquete para que se sirvan la cena con él, con Rivera y su machismo. De hecho, conozco algunos trabajos que se han escrito en que ese es el tema, cómo Alicia es relegada, cómo Alicia es marginada, y también yo creo que eso hace que hoy tenga mucho interés leer La Vorágine. Por supuesto que ese componente está, y a ella me parece interesante lo que se tenga que decir. De esta manera no podemos perder de vista que es una novela que se escribió hace un siglo, tampoco podríamos cantarle la tabla del todo a Rivera por ser hijo de su época. Pero yo siento que, repito, esa expectativa de que este sea un mito sobre la violencia que hoy sentimos es nuestra característica peor, por un lado, y lo otro es esta novela que se deja pensar como una prueba contra la violencia de género, es lo que yo creo es el componente de esa nueva expectativa, porque como dije, el extractivismo fue el interés que siempre estuvo ahí, o fue el tema que nunca se apagó. Todavía en el colegio, bueno, en la época en que vos y yo estábamos en el colegio, Ajá. ahora leen cualquier cosa que edite Alfaguara, cosas sin importancia, pero en los 80s, cuando estábamos en bachillerato, La Vorágine se leía y era la novela de la explotación del caucho. Entonces me parece que ese tema no es tan nuevo, pero por supuesto hoy también, hoy sigue teniendo, pues hoy es todavía un tema que a muchos interesa, los recursos naturales. ¿Qué pensás de lo siguiente? Cuando te escucho hablar de Arturo Cova y de su perspectiva, no solo sobre las mujeres, sino sobre los indígenas, por ejemplo, sobre la misma naturaleza, sobre los extranjeros, parecería que eso es, digamos, indeseable, pero a mí siempre me ha parecido que es como una astucia de Rivera. O sea, Rivera pone a un narrador, a un personaje que es odioso. Es un tipo, digamos, mezquino en muchos sentidos. Es un tipo violento, mentiroso, estafador, engaña a su amigo, le roba a la mujer. Bueno, es una cosa como difícil de asumir desde cierta perspectiva, pero eso hace que el personaje, digamos, transmita, digamos, como una suerte de inestabilidad también sobre lo que se está contando. Digamos, no es un personaje como autorizado, un personaje que uno encuentra en otras novelas, no representa, digamos, como una cara completamente civilizada. Y en ese sentido me parece, pues, como muy acertada tu referencia a esa línea tan citada, ¿no? Realmente se lo gana la violencia sobre el mundo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? También existe esa cara de que es un juego literario y poner a ese poeta, digamos, más bien regular a contar esa historia es, digamos, como algo que Rivera también quiere, ¿no? Bueno, no sé quién sea aquí el poeta regular, porque en La Vorágine sabemos que Arturo Cova es poeta, pero hablan de él como un poeta con mucho reconocimiento. De hecho, eso lo hace un poco ridículo. Bueno, Barrera lo presenta así, le hace toda una ceremonia. Pero varios personajes hablan de él como un poeta conocido, pero repito, por eso su figura risible. Es como un gran hombre de letras y de papel perdido en la selva, o con muchos problemas para vérselas en la selva. Ahora, Rivera, no sé cuál sea tu idea, yo creo que fue un buen poeta de todas maneras. Me parece que Tierra de Promisión sí es una obra que con todo y el tardomodernismo que la agobia a ratos, por momentos también le hace brillar, ¿cierto? De acuerdo, La Vorágine no es una novela plana, o sea, no es una novela que se agote en arquetipos de nada. Arturo Cova es tan entrañable como odioso, eso queda claro. Y sin duda su papel heroico de redimir a Alicia de Barrera nace del propio maltrato que él le ha prodigado a Alicia. O sea, él se desentendió de ella, le puso los cachos con la niña Griselda, Alicia se harta de Arturo Cova, se va con Barrera, y es el mismo Cova el que ha propiciado esto, y luego entonces su papel heroico de rescatarla no es más que un ponerse al día, no es tampoco una acción del todo pues altruista, ¿cierto? Y socialmente la novela también es así, o sea, la novela no, y eso me gusta mucho de La Vorágine, no es una obra panfletaria que quiera denunciar de una manera, digamos, que su único propósito sea denunciar una situación. Uno pudiera decir, bueno, se habla de las caucherías, de cómo las comunidades selváticas fueron uncidas a ese yugo, pero la novela realmente no le interesa mucho eso. Nos muestra de pronto una estampa de unos indígenas que presumimos han de ser huitotos, pero tampoco hay una etiqueta étnica que aparezca.
en Guaracú, pues en este caserío de Guaracú, y si nos damos cuenta que viven en unas condiciones miserables, pero rápidamente la narración pasa por ahí. Más le interesa al narrador mostrar que hay un montón de gente, colonos, empresarios, mestizos, blancos, turcos, gente que convive de muchas maneras en ese contexto. Algunos llevan la sartén por el mango y están pensando en su lucro, otros simplemente quieren comer, otros simplemente están esclavizados y no tienen ni siquiera conciencia de eso, y eso le da mucha potencia. Yo no es que diga que no fuera necesario denunciar digamos, el expolio de los grupos indígenas, pero yo creo que a 1924 eso ya se había hecho, y me parece bueno que la novela explore otras posibilidades, mostrar de manera más compleja ese mundo social que está ahí en la selva, en el mismo eje del caucho, pero cada quien con intereses y de manera muy distintas. Ya que te referís a la cuestión indígena, que vos has estudiado mucho, para quienes no hayan conocido la obra de Juan Carlos, es muy importante en su trabajo crítico y en su trabajo creativo también los cruces que hay entre la ficción y el documento histórico, digamos, los textos archivísticos y la ficción. ¿Qué pensás? ¿Por qué no amplías un poco tu idea de la cuestión indígena que has estudiado tanto? Más allá, digamos, de esa perspectiva, digamos, como que Rivera pasa un poco de lado. ¿No te parece también que hay como otras maneras de leer este asunto que es tan importante que llamamos alteridad? O sea, hay como un intento de poner en escena, digamos, ese quiebre que hay, digamos, frente a una persona que viene de Bogotá. Coba es tolimense, ¿no? Viene de Bogotá, y cómo hay un enfrentamiento, digamos, con unas cosas que son completamente diferentes. ¿Qué piensas de eso y qué piensas del intento de lectura que se haga hoy como bajo esa clave del problema de la extinción humana? Que yo creo que ese es otro de los méritos de Rivera, que si bien, digamos, hemos sido conscientes de que es una novela sobre el aprovechamiento de la naturaleza, es una idea que pone en cuestión la idea de riqueza natural, eso me parece muy interesante. La novela en algún momento se adentra en una reflexión sobre la extinción humana. Yo sí creo que eso tiene como una actualidad, y si bien, digamos, el mundo indígena no ofrece unas claves a Coba como para pensar ese asunto, mi tesis es que están las plantas, como vos sabes bien, él sí tiene, digamos, como algún tipo de perspectiva sobre los indígenas que se encuentra. Tengo la impresión de que menciona otras tribus, no sé, Sí. los guaíbos aparecen y otros. Mi clave no está en las plantas, sino en los pájaros. Ok. Pero digamos que yo sí quiero aclarar que yo soy muy escéptico respecto a la posibilidad que se tiene en la literatura de entender la vida indígena. Yo creo que hoy mismo hay un peligroso romanticismo al respecto. Todo el mundo cree que la literatura nos va a devolver al indígena y que hay una verdad ancestral que hay que proteger. No, eso es ficción. Eso lo dijo Mariátegui hace casi un siglo. Ahí hay un artificio. El indigenismo es artificioso. Entonces no hay que esperar que la literatura asuma el papel de la antropología, de la etnología, de la etnografía. La literatura sigue siendo la literatura. Ahora, cuando uno se abandona esa ilusión, puede más tranquilamente ver qué pasa en la literatura. Y efectivamente en La Vorágine hay un dibujo de la vida indígena muy interesante. Ahora bien, hay, digamos, dos maneras y yendo a tu pregunta, dos maneras como Coba Rivera, yo indistintamente voy a tomar al uno por el otro. Hay dos maneras como él habla de la etnicidad indígena. La que esperamos todos o la que nos queda más en la cabeza, es la de esos presuntos bitotos que mencioné ahora, que están en el Guaracú padeciendo, que son las víctimas directas de la cauchería, y a propósito de los cuales se presentan unos cuadros dantescos, aunque no tan dantescos como los de Toa, la novela que se publicó 9 años después de La Vorágine, que es nuestra segunda Vorágine. La Vorágine, no porque el escenario sea antioqueño, sino porque su autor lo era, César Uribe Piedrahíta, como La Vorágine de Antioqueña, ¿cierto? Que ahí sí, digamos, sí nos describen los sacos llenos de narices, orejas de los indígenas que no habían recolectado la goma que les pedían. Entonces, muy bien, están estos indígenas del Guaracú, que son los que esperamos ver por el contexto de la novela. Pero antes, cuando Coba se llena de valor, o más bien diríamos de culpa,
y quiere ir por Alicia, o más bien, no, o sea, lo peor es que no es ni siquiera valor ni culpa, es rabia, es dignidad de macho herido, que se va a buscar a Alicia. Entonces, cuando justamente él pasa, llega al río Meta, que sería de algún modo la bisagra del llano y la selva, por lo menos en ese universo de la novela, hay unos guaibos que viven en los platanares de Macucuana, ahora no me acuerdo bien el nombre, y ese pasaje es muy interesante porque ellos llegan con el Pipa, Franco, el Imesa, Cova, y viven unos días con estos indígenas y mientras están con ellos merodean por ahí. Y hay un pasaje en el que, claro, porque no tienen plata, no tienen recursos para comprar nada, ni pólvora, ni provisiones, y el Pipa dice, lo más valioso que hay aquí son las plumas. Entonces los lleva a un garcero, que es un estero en el que muchas aves hacen nido y llegan ahí como a pasar. ¿Te acordás que ahí es cuando Koba dice cómo quedarían estas plumas en el cuello de Alicia? Ah, sí. Pero no, ella decidió irse con Barrera y no sé qué, entonces... Bueno, ahí la dignidad sigue herida. Entonces cuando llegan allá hay un momento en que el narrador se detiene a contar cómo es ese mosaico. Entonces que el corocora, entonces que las iridiscencias de no sé qué plumaje, que tal pájaro rojo, que el plumaje albo de las garzas. Es un mosaico de aves muy llamativo, pero lo que yo he pensado siempre es que no es casual que la única descripción etnográfica tranquila de la vorágine ocurre en ese mismo momento, porque lo que pasa en el Guaracú con los Huitotos ya no es etnografía, ya es una denuncia, ya es una reflexión sociológica, si se quiere, pero el único momento etnográfico en que el narrador va a hablarnos de ritos, de atuendos, de comida ancestral, es en el mismo pasaje en que describe el garcero, de modo que es como si la descripción detenida de los pájaros se extendiera a describir detenidamente a los indígenas y hace que se asimilen los indígenas y los pájaros. Esto es una impresión de lectura, pero luego, yendo más allá en la misma novela y más allá afuera de la novela, uno encuentra cosas como estas. En toda la novela aparecen metáforas varias veces para hablar de los humanos. Y normalmente cuando se habla de los indígenas o de los colonos empobrecidos, se habla de pájaros, de garzas, de lo que llamaría algún autor las aves inútiles, los pájaros inútiles, mientras que cuando se habla, la metáfora se usa para hablar de los grandes caucheros o la gente como Barrera o el mismo Cova, entonces se habla de halcones, de gavilanes, de modo que hay una suerte como de pensamiento totémico que se expresa en las metáforas con aves, que encasilla a los indígenas a ser unas especies vulnerables, dispuestas para que otros las tomen como sus presas, y eso recorre toda la novela. Eso es muy interesante, porque uno diría, esta es una viñeta costumbrista de un autor que quiere hablar de la selva. No, está sentando una visión de mundo donde socialmente cada quien ocupa su lugar. De modo que eso ya anticipa la imagen de esos huitotos explotados. Lo que me parece muy interesante es que si uno va a otra novela sobre la selva, vamos a Canaima, digamos, de Rómulo Gallegos, que es de 1935, es lo mismo. Antes de que se nos hable de la aventura de Marcos Vargas en la selva del Orinoco, hay como una suerte de viñeta aviar en la que aparecen unos pájaros descritos de una manera muy colorida en una novela que también va a hablar de lo mismo, de indígenas explotados o uncidos a las industrias occidentales. Entonces me parece que esa idea de los pájaros no es casual y en nuestra narrativa sobre la selva latinoamericana, como la quieras llamar, pareciera que ya está ligada como a ese mismo discurso en que los indígenas son, como las aves, unos especímenes vistosos, pero al mismo tiempo muy vulnerables, que son hechos presas de las aves cazadoras. El episodio que estás recreando, que lo recreas con mucha vividez, ahí pues sin duda se ve tu talento de narrador también. Es ese episodio donde el Pipa se va finalmente, ¿no? Es anterior a ese y es el episodio donde se los lleva a una inundación, ¿no? A los indios. Eso es antes, o sea, ellos llegan a esos platanares, están un tiempo ahí. De hecho, hay una celebración ancestral y el Pipa se embriaga de Yajé, claro. De Yajé, pero ellos siguen hasta que llegan pues a estos raudales donde cuentan historias de la indiecita Mapiripana, y ahí donde el Pipa y otros indígenas son llevados por la corriente.
Claro, Pues, pero luego el Pipa se vuela y después reaparece. pero eso es mucho antes, Sí, cuando le roba el caballo a Koba, él mucho vuelve. antes, no, pero el Pipa se vuela y después reaparece cuando están en el Guaracú o han ido, que lo decapitan, que lo mata Funes o algo así. Sí, eso es más tarde, pero quería preguntarte por el Pipa, detenerme ahí, porque parecería una figura transicional dentro de esos personajes tan particulares que tiene Rivera, ¿cierto? El Pipa se comporta como indígena, sus atavíos son creo los que el de los Pipa es indios, buena es como expresión. como un medium también cuando tiene, digamos, toda esta inmersión en el yaje. Koba le pregunta qué dice la selva, ¿no? O qué dicen las plantas. Sí, yo creo que el Pipa es buena expresión de lo que decíamos ahora, del carácter no plano, del carácter complejo de la novela a la hora de pensar sus personajes. No solamente Koba, que es un poeta, pero al mismo tiempo es un hombre lleno de prejuicios y de violencias, sino que el Pipa es una suerte de vividor pícaro, útil como guía, como vaquiano, pero siempre taimado, y ese carácter plástico lo expresa muy bien cuando hace su recuento, justo antes de que lleguen a ese caserío Guaíbo. El Pipa le cuenta a Koba dónde ha estado a lo largo de su vida y básicamente ha convivido con todos los grupos indígenas de la zona, sabe hablar no sé cuántas lenguas, ha sido cabecilla o jefe de algunas tribus, pero sigue siendo un vividor de la selva, no sé, como duendecillo, bufón o pícaro que le juega cualquier cosa, inclusive a ser indígena, cabecilla, pero luego es el servidor de unos blancos que han llegado a la selva con unos fines que el Pipa ni siquiera conoce y que tampoco le interesa mucho. Te va a cambiar de tercio, Dale. digamos, bajo esa idea como de novela no plana, de novela que tiene una actualidad también por eso, frente a los estereotipos. Quería preguntarte por algo. Siempre ha existido la idea de que La Vorágine es una novela nacional, digámoslo de alguna manera, no tanto porque sea capaz de representar la nacionalidad, cosa pues que sabemos que no es posible, sino porque interrogan los límites de la nación. Es una novela que pues literalmente trata del problema de la frontera, ¿cierto? En la novela confluyen gentes de muchas partes, como ya observaste. Hay preguntas sobre quiénes son más crueles, si los peruanos o los colombianos. El mismo Rivera estuvo trabajando en una comisión para la delimitación de las fronteras con Venezuela. En fin, parece que es una novela que se preguntara en muchas ocasiones y de muchos modos por los límites. ¿Vos qué pensás de esa lectura y qué riesgos le ves, digamos, como a eso que se va a ver el otro año? Digamos, de parte del Estado, de parte de las universidades, de ver esa representación nacional que hay. ¿Cómo pensás vos ese problema? Yo no creo que sea riesgoso lo que vaya a pasar en 2024. Lo que va a ocurrir es que más gente va a leer La Vorágine. Pues no, eso no me parece un problema. Y yo no creo que nadie vaya a asumir que La Vorágine representa ningún valor nacional. Creo que hay demasiada crítica después de La Vorágine como para que hagamos eso. Pero la pregunta por ese carácter, así sea discutible, de La Vorágine como novela nacional es interesante. Uno se podría preguntar por qué. Vos decís que la novela trata una cuestión del territorio, ¿cierto? Puede ser. Me parece que de todos modos tendría que haber algo más allá de eso tan literal. Claro, eso de que una novela sea percibida como nacional es una cosa que es producto de una manera como ha sido recibida y sobre todo como ha sido comentada la novela. Cuando hoy en día uno dice cuáles son las 3 novelas o cuáles son las novelas que un colombiano debe leer, me imagino que está uno pensando en las novelas nacionales, que en teoría dicen algo sobre la condición de ser colombiano o revelan alguna cosa importante que nadie debería perderse. Hay más o menos un consenso sobre que esas novelas son María, La Vorágine y 100 años de soledad, más o menos. Ahí juegan muchas cosas inconscientes. Yo creo que una de ellas que entre María y 100 años hay un siglo exacto, 1867, 1967. En la mitad más o menos equidistante parece estar La Vorágine. Pero La Vorágine yo creo que tiene algo que la hace concursar para ser novela nacional y es que es una especie de segunda parte de María. Es decir, ¿Te parece? Sí. sí, yo creo que sí. O sea, porque es que la Vorágine empieza marcándose como una novela sentimental, ¿cierto? Es la historia. De decepción, Exactamente. de pérdida de la inocencia. Es la otra página de María. O sea, después de la muerte de María sabemos que las historias sentimentales son desafortunadas. Esta novela empieza en eso, en el infortunio sentimental. Este dice, antes de que me ganara mujer alguna el corazón, me lo ganó la violencia. Como aquí no puede haber ningún idilio posible.
Y efectivamente asistimos a un idilio muy sucio en esa novela, muy lleno de culpas, de violencias, muy distinto a lo que pasó con Efraín, pero hay una conexión como del fracaso que une a las dos. Yo creo que las razones que sean, porque la crítica nacional o hispanoamericana le dio mucho relieve a María, pero yo sigo pensando que es una gran novela, pues está escrita de nada muy equilibrada en términos estéticos y como documento de época. María estaba en el corazón de todos y Rivera supo empezar ahí, en una recepción de María que todavía era importante. Inclusive ni la gente de mito pudo acabar con el mito de María, aunque lo intentaron a propósito del centenario, y me parece que de alguna manera la vorágine sigue contando la historia del idilio nacional, si es que vamos a ponerle ese adjetivo de nuevo. Y eso para mí la hace estar en ese conjunto. Ahora bien, el hecho de que también aparezca explícitamente el tema del territorio, ¿cierto? De los límites de Colombia en el suroriente, y también como esa especie de crónica de lo que fue una ilusión industrial, una esperanza para el país que terminó perdiéndose porque el caucho ya terminó siendo una empresa poco viable desde que las semillas se llevaron a Asia. Eso también pues la hace. Ahora bien, la respuesta que la novela da a ese respecto es muy enigmática. Ese perderse los personajes en la selva, ese señor ministro se los tragó a la selva, es también una respuesta sobre el territorio. O sea, también es una respuesta negativa y escéptica sobre cuál era ese territorio que se quería demarcar. Tampoco queda claro. Es como si con la pérdida de Coba se perdía también la posibilidad de saber el territorio nuestro cuál era. Entonces, si bien, claro, ese tema aparece y la marca como novela nacional, la respuesta es escéptica, la respuesta es negativa, así como la respuesta al idilio. Los idilios solo pueden ser el estilo de Coba y Alicia. Ya sabemos que no podrán ser como los de Efraín y María. Hay una cosa que cuando planeamos esta conversación quería mucho preguntarte, pensando pues en el hecho de que además de ser investigador, de estar haciendo un libro colectivo sobre la vorágine, del que te pediría que nos hablaras al final, ahora podemos llegar a eso, según las indicaciones de Alejandra, me gustaría saber qué pensás de lo que se ha construido en torno a la idea de que La vorágine es una novela mal hecha, en el sentido estructural. Ha habido, digamos, planteamientos recurrentes, uno lo ve en la recepción de la novela, sobre todo en Colombia, pensando en la recopilación que hizo Monserrat Ordóñez de todos estos textos, de que es una novela mal solucionada, y precisamente a partir tal vez de engrandecer lo que estás diciendo, como si el hecho de que la selva se los tragara fuera, digamos, como una renuncia a las posibilidades dramáticas que tenía la historia. No sé si me hago entender. Uno ve incluso esa idea, no sé, en el prólogo que hizo Antonio Caballero para la edición de la Biblioteca Electrónica Colombiana. Es una novela macheteada y pues Caballero luego da un paso un poco difícil de defender, y es que eso es muy colombiano, ¿cierto? Una cosa pues insostenible de muchos sentidos. ¿Qué pensás de eso? Yo cuando leí la novela en la universidad, yo estudié literatura, tenía un curso de literatura colombiana y claro, había que leer La vorágine. En esa época, por supuesto, por las veleidades narratológicas que uno tenía, uno tendía a verla como una novela de poeta, con mucho lirismo, con una exacerbación descriptiva, con un psicologismo a veces como tan, no sé, tan hosco, como que hacía como difícil entender el problema de la acción y el diseño dramático de una buena manera. También me parece que hemos aprendido a desdeñar esa visión que yo creo que era la que tenían quizás algunos de los escritores del boom sobre esas novelas terrígenas. ¿Qué piensas de eso? ¿Ves un fracaso del artista allí, o crees, como veo en lo que insinuaste, que es una decisión también, digamos, como solucionar de esa manera la novela? ¿Qué pensás? Pues no tengo idea que sea una novela, mucho menos que sea una novela mal hecha. Pues es muy difícil pensar que la novela tenga que ser cierta cosa. Pero me parece en este momento que esa idea que sea una novela macheteada, como decir vos que dijo Caballero, o los que lo hayan dicho, yo creo que es yo creo que es una idea escolar, es una idea de colegio. O sea, es haber leído La vorágine a los 14 años y quedarse con la expectativa de un adolescente. Uno cuando lee de adolescente, uno quiere finales redondos, ¿cierto? Soluciones explícitas. Uno luego entiende que hay que perder la expectativa, que hay que quitarle la importancia a lo anecdótico
y uno empieza a entender la importancia de lo que queda de los cabos sueltos, de lo oscuro en la literatura. Entonces yo no creo que sea una novela mal hecha, pero aclaro que no sé qué diablo sea eso. Pero me parece que hay como una suerte de frustración adolescente sobre lo no redondeado. Entonces no suscribiría a esa idea. En cuanto a lo lírico, yo creo que también es una lectura que hemos empobrecido mucho. Eso de que sea una novela de poeta, pero para darle madera a Rivera, porque invocamos esa categoría, es para hablar mal de Rivera. No, entonces sí es demasiado parnasianista esa selva, está llena de colorido, de objetos suntuosos, pero realmente Rivera, digamos que con magisterio, es verdad que nos regala muchos colores, nos regala muchas, como diría Rubén Darío, muchas japonerías y muchas chinerías, pero Hay también nos pavos reales, hay comunica, un, hay, claro, hay un pavo. pero el pavo real está en la Maporita, todavía no es la selva, de hecho es muy bueno como contraste a lo que va a ser la selva. Con todos sus pájaros suntuosos, Rivera sí nos logra transmitir el sentimiento de que la selva es pringosa, es pegajosa, es húmeda, es terrible, es una catedral de la pesadumbre, es un lugar inhóspito, malsano, con todo y que también puede ser cromáticamente bella. Entonces me parece que también hemos leído, es que yo creo que el que le haya leído con tranquilidad advierte eso porque siente, porque el símbolo poético ahí es potente. Yo creo que es una lectura muy de tercera mano, eso de que entonces la vorágine se queda como en esa pobreza estética, pero no hay tal, hay mucha contundencia estética, diría yo. Claro, y está el artificio pues de abrazar la narración con unos documentos, lo que se llaman paratextos que están al principio y al final. Parece una novela inteligente, es lo que yo he pensado en Sí, la y relectura. sabes qué quería decir. Lo que pasa es que me abrumaste con tantas preguntas que se me olvidaron una respuesta. Vos has hablado Ya más me que yo, acordé de otra. no seas conchudo que yo no. En fin, ya vemos quién tuvo más el balón cuando las estadísticas la revelen después de este podcast, pero eh, hay un manual de literatura que todos vimos en el colegio, que es el de Ayala Poveda, que es un manual más o Claro, menos claro, malo. Fernando Ayala, claro. Sí, es un manual más o menos malo, pero Ayala Poveda hace algo muy interesante ahí. De pronto lo hicieron otros antes que él, pero yo tengo la referencia de Ayala Poveda, es que compara la vorágine con la Divina Comedia, ¿cierto? Como una especie de descenso al inframundo, y un descenso que se va dando yendo de círculo en círculo y avanzando. Sí, desde ese punto de vista, el final es el que tenía que tener, que es el caos, en que se acaba la definición. La vorágine. Se llega a lo indefinido, a lo oscuro, a lo que no sabemos qué pasó, y es cuando Dante y Virgilio pasan literalmente bajo el culo del diablo en el infierno, en la Divina Comedia. Se pierden por ese agujero o dándole la vuelta, más o menos. Aquí lo mismo, hay un momento de oscuridad del que ya no sabemos más. Entonces, desde ese punto de vista, desde la lectura de Ayala Poveda, por esquemático que sea Ayala Poveda, me parece que él sí logra, a los que lo duden, mostrar que es una novela con una estructura plausible, es una novela bien solucionada. Pero inclusive si fuéramos a lo más explícito, a la propuesta, al proyecto de heroísmo, bueno, él rescata a Alicia. Sí. De eso se trataba, ¿no? Sí. Me dice Alejandra que ya vamos terminando. Yo quisiera que le contaras aquí al público brevemente la idea del libro que ustedes dos están haciendo. No sé si querés dar detalles, querés hablar un poco más de tu manía ornitológica, que para mí era impensada. No sabía que te ibas a poner a escribir sobre pájaros, lo cual celebro. Contanos de ese libro y cuál es la idea y cuándo se piensa que salga. Bueno. Pues dejemos que los pájaros se revelen y que ellos canten cuando el libro se publique, porque el artículo que escribo para ese libro, para ese proyecto, es sobre las aves y los indios. No, esto fue una conversación de pandemia, en la época en que todavía uno se veía furtivamente en los cafés. Con Pablo, pues era 2021, y se veía venir el centenario de la vorágine. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos en compilar unos ensayos con otros autores y hacer un libro? Obviamente uno en los días de pandemia le decía que sí a cualquier proyecto, como con esa idea de llevamos quietos mucho rato, hagamos cualquier cosa. Pero fue un proyecto que no abandonamos, y nosotros lanzamos la convocatoria o la invitación a algunos colegas más conocidos, vos entre ellos, a finales del 22, como para que fuera un proyecto que en este 23 se compilaran los artículos y pudiera el libro existir el otro año. Ahí vamos, vos sabes cómo se mueven estos proyectos.
hay mucha voluntad, pero a veces la gente no tiene tiempo. Yo creo que en este momento tenemos la mitad de los artículos ya pues editados y revisados y estamos a la espera de que otros colaboradores pues nos entreguen su manuscrito con la idea de que el libro exista el otro año. Ahora dijiste algo, es un dato que me da esperanza, si es que el centenario cronométrico es en noviembre del 24, lo que quiere decir que todavía tenemos 11 meses De para estar hacer a el tiempo. libro. ¿Y, Sí, y pero ves cosas en los textos que hay? ¿Te parece que los textos tienen algún espíritu común o te ha sorprendido? no, los textos son gratamente diversos porque estamos vos y yo por un lado con una obsesión rara por las plantas y los pájaros que admito, aunque uno quisiera no llamar mucho la atención, pero admito que es un enfoque nuevo, pues no, hasta ahora no he visto que nadie hable de la vorágine en esos términos. Hay también un inédito de Gutiérrez Girardot en el que habla de la vorágine como novela de la selva, o de la selva no, habla junto con otras novelas, básicamente Doña Bárbara y Dos Segundos Sombra, una de las lecciones que dio en Alemania, que el profesor Juan Guillermo Gómez tenía en su legado inédito y uno de sus estudiantes tradujo. Posiblemente muy parecido a otras cosas que ha dicho Gutiérrez y que siempre se publicaron, pero este sería un texto inédito en que se habla de la vorágine en un contexto con otras novelas latinoamericanas. Hay también un artículo en que hace una especie de comentario a fotografías de época, algunas que aparecieron en la primera edición de La Vorágine, esa de noviembre del 24, editorial Cromos, si mal no estoy. Y también hay otros artículos que hablan sobre, este es del profesor Boris Salazar, hay un artículo que habla sobre lo que tiene de novela negra, lo cual es muy interesante, como ese asunto ¿cierto? Toda esa especulación comercial perversa en torno del caucho y ciertos asuntos que dejarían enmarcar la novela en un contexto de novela negra. Y bueno, aparecen también las lecturas que ahora anuncié, digamos, de un punto de vista feminista, en que se habla más de Alicia y se quiere un poco poner en jaque esa figura tan fácilmente criticable del macho violento que es Arturo Cova. Entonces, bueno, ahí vamos con el proyecto. Como te digo, yo espero que ya esté el manuscrito listo en los primeros meses. La editorial Sílabas ha mostrado siempre muy interesada pues, en llevar eso a existencia material y nuestra idea es que por lo menos el libro exista para la Fiesta del Libro de Medellín. Perfecto. Bueno, ya tendrán noticias de ese proyecto y de otras cosas. La razón por la cual estamos haciendo este podcast es porque dentro del área de creación de la Escuela de Artes y Humanidades tenemos un proyecto que se llama La Vorágine Transmedia y creo que vamos a poder reunir varias iniciativas creativas, críticas y patrimoniales dentro de la obra. Bueno, esperemos que así sea. Y muchas gracias, Juan, por haber estado acá y mostrarnos, digamos, como la vida que todavía tiene la vorágine entre nosotros. No, muchas gracias a vos por la invitación.